Y bueno, yo había preparado justamente esta parte que nos acerca en realidad a lo que es el periodo desde 1825 hasta antes de la batalla de Ingavi, que fundamentalmente tiene que ver con un periodo de la historia que de repente muy poco conocemos, ¿no? Y que tiene que ver con un proceso como que inestable también en los primeros años del país, de la historia del país, por los sucesivos gobiernos que se han ido desarrollando a partir de aquel momento, ¿no? Debemos recordar primero lo que fue la asamblea primero deliberante que le dio la independencia al país, después fue la asamblea constituyente, los representantes que fueron nombrados por parroquias. En muchos de los casos de la Asamblea Deliberante se mantuvieron en la Asamblea Constituyente, salvo algunos casos en realidad que hemos podido identificar, pero que la historia de Bolivia como tal comienza precisamente a partir de este año, con grandes elementos que tienen que ver con la visita o con la llegada del Libertador Bolívar, su paso por ciudades como La Paz, Oruro, Potosí, ¿no? Potosí sube incluso el cerro, y de ahí justamente es que va a dejar una constitución en la cual va a tener una reforma interesante y como segundo presidente tenemos, no voy a abundar en la presidencia del Libertador Bolívar, aunque hay ciertos elementos que nosotros debemos tomar en cuenta, la primera constitución, el establecimiento de la primera bandera, que se da justamente el 17 de agosto de 1825, que no lo hace el gobierno de Bolívar, sino los representantes de la asamblea que estaban todavía reunidos desde el mes de julio de ese año, que proclaman la independencia el 6 de agosto de 1825. Estos primeros actos de gobierno tienen que ver justamente en terminar este proceso de la audiencia de Charcas para comenzar un nuevo proceso que tiene que ver con la República de Bolivia. Me voy a centrar en realidad en lo que es el gobierno de Santa Cruz, perdón, de Antonio José de Sucre, disculpen, porque el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que después de haber promulgado el decreto del 9 de febrero, se queda en el país, es nombrado como presidente del país, el segundo presidente del país, y con él podemos decir que desde el decreto del 9 de febrero hasta lo que fue su gobierno, comienza en realidad un proceso de institucionalidad en el Estado, en la República de Bolivia. Eh, este, este periodo, ¿no? En este corto tiempo que le toca a Antonio José de Sucre, le permite organizar el país. Lo más destacable en este periodo, al menos para nosotros como Oruro, es que permite la creación del departamento de Oruro el 5 de septiembre de 1826 a través de una ley nacional. Se ha debatido mucho justamente si fue una ley, si fue un decreto, pero en los documentos que se encuentran, que tenemos incluso de aquel tiempo, se habla precisamente de la ley de creación del departamento de Oruro, aunque había una ambigüedad en el tema de si fue decreto, si fue ley, si los dos tenían la misma categoría. Ustedes saben muy bien que cualquier documento que emana del Poder Legislativo debe ser ratificado por el Ejecutivo y ahí tiene la categoría de ley, pero si solamente el Ejecutivo promueve un instrumento legal, pues en este caso tendría que terminar siendo un decreto. Sin embargo, como todavía no había esa estructura jurídica en ese momento, pues el mariscal Antonio José de Sucre promulga este decreto, ¿no? Creando justamente el sexto departamento, porque en ese tiempo solamente estaba La Paz, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz. Y el sexto departamento justamente creado es el departamento de Oruro. El séptimo viene a ser el departamento de Tarija, no el octavo,
viene a ser el departamento del Litoral y después el departamento del Beni. Bueno, el departamento del Litoral que lleva el nombre de Cobija inicialmente. Entonces, esto como contexto nos ayuda a ver justamente cómo ha sido el proceso de organización del mariscal Antonio José de Sucre. Lamentablemente también ha promovido a través de unos otros decretos el cierre de algunas casas conventuales en algunas ciudades, y eso obligó al retiro de algunas congregaciones religiosas de algunas ciudades. En el caso de Oruro, por ejemplo, que yo les hablo de mi contexto, se cerraron los conventos de San Francisco, solo se quedó el de Santo Domingo y San Juan de Dios, pero los mercedarios franciscanos agustinos tuvieron que dejar, y al mismo tiempo, pues sus templos quedaron en abandono y a lo largo de todo el siglo XIX fueron cedidos a propietarios particulares y terminaron precisamente de esa manera. Pero ya avanzando un poquito en esta estructura, vuelvo a decir, Antonio José de Sucre le ha dado la estructura organizativa o ha sido de repente el que le ha dado la estructura al nuevo país en ese tiempo. Entonces, con él comienza este periodo, y vamos a decir en realidad que Antonio José de Sucre va a gobernar en realidad casi 2 años. En realidad, bueno, son en realidad un periodo bastante corto, 2 años y 3 meses, que le va a tocar justamente gobernar desde 1825 de diciembre hasta 1826, ¿no? Hasta el 9 de diciembre de 1826, donde se produce justamente un hecho bastante complicado. Y aquí vamos a notar en realidad aquello que sucede el 18 de abril de 1826, donde un ciudadano argentino llamado Guillermo Caínzo, con una descarga de fusilería, luego de haber tomado una pequeña fuerza de algunos soldados y oficiales, hiere en la cabeza y termina justamente hiriendo en el brazo al mariscal Antonio José de Sucre. El caballo lleva su cuerpo herido hasta la caballeriza. El doctor Luna lo atiende al presidente, que ya estaba desfalleciendo por la hemorragia que había provocado justamente las heridas que había recibido. El pueblo de Chuquisaca, que así se llamaba antes de ser denominada Ciudad Sucre, que después, poco tiempo después, es denominada Ciudad Sucre, reprocha este hecho. Sin embargo, el mariscal, mediante un decreto, entrega al ministro Infante, donde le comunica la imposibilidad de seguir en el ejercicio de la presidencia del país, dejando el cargo al ministro de Guerra, José Pérez de Urdinidea. El mariscal Sucre, que se encontraba postrado, recibe innumerables gestos de solidaridad, entre ellos de la señora María Santiesteban, esposa de Casimiro Lañeta, que solicita una entrevista con su esposa, quien Sucre se había distanciado en realidad en ese tiempo por diferentes situaciones. Accede y es recibido en su alcoba, con quien tienen una breve entrevista. Casualmente, al día siguiente se realiza en la ciudad de Quito, Ecuador, el matrimonio mediante poder por su ausencia entre el mariscal Antonio José de Sucre y la distinguida señorita Mariana Carceleni Larrea, marquesa de Solano. Ese mismo día, el argentino Guillermo Caínzo, que había atentado contra el mariscal Antonio José de Sucre, moviliza una turba de beodos, saca de la cama a Sucre y lo lleva preso junto a uno de sus miembros y sus decanes. ¿Cuál era el motivo? En realidad el motivo era que, como el mariscal Antonio José de Sucre era ciudadano colombiano, y había venido con el ejército del Libertador y todavía habían tropas del ejército colombiano, pues consideraba que no debía ser presidente del país. Entonces ya habíamos comenzado con estos primeros intentos de quitar del gobierno, y en este caso le cabe al mariscal Antonio José de Sucre. Entonces se encuentra detenido Sucre en la casa de Gaspar Frontaura, cuya esposa Manuela Arana le brinda todas las atenciones necesarias, organiza una fuerza, una guardia en realidad frente a cualquier atentado, del cual se pudo evidenciar que detrás de estas maquinaciones, miren, se encontraba el propio Casimiro Lañeta, que día antes había estado de visita en su lecho ofreciendo lealtad al propio Antonio José de Sucre. El 21 de abril, el prefecto de Potosí, general Francisco López de Quiroga, con 74 hombres del regimiento Cazadores y también algunos soldados de la gendarmería,
se hace presente en Chuquisaca pidiendo que quienes atentaron contra la vida de Sucre depongan las armas. El mariscal, habiendo recibido la noticia, solicita que las tropas de López de Quiroga se retiren de la ciudad, dejando a cargo de la defensa por los propios vecinos. Lamentablemente, los revoltosos atentan el cuartel donde se encontraba la tropa de López, entablándose un combate en el cual caen heridos de ambos bandos. Luego de esta derrota de los rebeldes, Olañeta, Casimiro Olañeta, fuga hacia Potosí, del cual, en un gesto grandioso de humanidad del propio mariscal Antonio José de Sucre, ordena se lo busque y se lo proteja. Imagínense, después de haber provocado justamente que si una turba haya intentado justamente atentar contra su propia vida. Y además, esto más le hace Sucre, ordena que se le entregue un monto de dinero para su seguridad. Los soldados argentinos que fueron centinelas de Sucre fueron asesinados en el pueblo de Tomina mientras escapaban de Chuquisaca. El mariscal Sucre, que se había retirado a la hacienda del Nucho, escribió al libertador Bolívar expresando su voluntad de dejar la presidencia del país, aclarando que no se comprometió la población de la ciudad de Chuquisaca y que recibió las atenciones necesarias de esta población. Mientras el general José María Pérez de Urdininea llega a Chuquisaca para asumir el mando del país, el general Agustín Gamarra invade el país con el pretexto de defender la vida del general Sucre, ocupando la ciudad de La Paz y cometiendo abusos y atropellos, exigiendo justamente tributaciones completamente arbitrarias y también, obviamente, para alimentar a su propia tropa. El mariscal Sucre, aún atendiendo las funciones de presidente, noticiado de esta invasión, dirige una carta a Gamarra explicando que el atentado se debía a algunos individuos que no habían sido compensados por el gobierno del Perú, lamentando que su acción de ocupar La Paz afecta a la independencia de Bolivia. Recordemos que Gamarra nunca reconoció la independencia de Bolivia y por eso es que buscó cualquier pretexto para invadir el país, y eso lo hace incluso en 1828. Paralelamente, el coronel Pedro Blanco defecciona con el regimiento Cazadores y en Paria, el general colombiano León Galindo, que es padre del famoso poeta Néstor Galindo, en Cochabamba, contiene un levantamiento del batallón primero, situación de más riesgosa ante la invasión de Gamarra a Bolivia. El general alemán Otto Felipe Braun ingresa a La Paz burlando la vigilancia de los peruanos. Se forma como voluntario de aquella ciudad 2 batallones para pelear contra los invasores. El coronel Pedro Blanco se traslada a la finca donde reposa Sucre para curar sus heridas y obliga a ponerse de pie al mariscal y marchar hacia Chuquisaca para resumir la presidencia. Mientras, en el pueblo de Piquiza se celebra el 6 de julio un tratado en el cual se comprometían a retirar las tropas colombianas y peruanas de todo el territorio boliviano, además de ratificar la renuncia de Sucre ante el Congreso Nacional y nombrar un nuevo gobierno provisorio. El 12 de agosto, el mariscal Sucre se prepara para salir de la ciudad de Chuquisaca. Sin embargo, dicta el decreto en el cual deja la presidencia a cargo del general José Miguel de Velasco, dejando a un lado a Urdininea, que no hizo nada por frenar el avance del ejército peruano de Gamarra. Por eso también es que nosotros, dentro de la cronología de presidentes del país, algunos han reconocido la presidencia de Urdininea y otros no. Pero sin embargo hay que reconocer que en realidad Sucre lo nombra presidente provisorio porque él presenta su renuncia, pero después Sucre asume de facto en realidad porque ve que Urdininea no cumple con las expectativas y lo retira. Algunos historiadores consideran como parte de la cronología de presidentes de Bolivia y por supuesto otros no. ¿No? Entonces eso es importante justamente tomar en cuenta este elemento. Ese mismo día sale de la ciudad después de que llevara su nombre acompañado de un edecán y un criado, exento completamente de recursos. Y al salir de la casa donde estaba alojado es insultado por Antonio Moscoso con improperios, donde empezaron a gritar, ¡afuera mulatos! Y como dice José Agustín Morales, el que 3 años fue recibido con palmas y guirnaldas. Entonces recordemos que, como dijo justamente Agustín Morales, el que 3 años había recibido con palmas y guirnaldas, y rogando después por sus actuales émulos, regresa a su patria solo o abandonado sin una mano amiga que siquiera le comunique el calor de sus emociones.
o la ingratitud humana. Así lo dice José Agustín Morales, el que escribe justamente el libro de los primeros 100 años de la República de Bolivia. Al día siguiente de su salida se reúne el Congreso, el cual da lectura de la carta enviada al Congreso por Sucre, renunciando a la presidencia del país, misiva que termina con la hermosa frase, y muy famosa, que dice: aún pediré otro premio a la nación, el de no destruir la obra de mi creación y de conservar por entre todos los peligros la independencia de Bolivia. Con esta carta renuncia y el Congreso la acepta. Por eso es que algunos historiadores no reconocen el gobierno de José Pérez de Urinidea, porque en realidad, de hecho, seguía siendo presidente Antonio José de Sucre. Paralelamente a estos acontecimientos, el general invasor Gamarra ingresaba a Chuquisaca junto al general Pedro Blanco. El Congreso elige presidente a Andrés de Santa Cruz, pero este lamentablemente no se encontraba en el país y asume el vicepresidente de manera provisoria José Miguel de Velasco. A fin de ese año, Pedro Blanco organizará una revuelta que lo lleva a ocupar la presidencia por escasos 4 días, con intención de apoyar las intenciones anexionistas de Gamarra, que tenía la intención de anexar justamente Bolivia hacia el Perú. Lamentablemente, Pedro Blanco es asesinado el 1 de enero de 1829 y nuevamente ocupa la presidencia José Miguel de Velasco, para luego dejar la presidencia a cargo del mariscal de Cepita, Andrés de Santa Cruz. Y para terminar este episodio, mientras el Congreso se reunía en agosto, el mariscal Antonio José de Sucre, luego de 23 días de penoso viaje que atraviesa el desierto de Atacama y con muchas privaciones por la falta de dinero, llega al puerto boliviano de Cobija, con la herida abierta en el brazo por el movimiento de la mula que lo transportaba. Con dinero prestado, se embarca en la fragata Porco Espín y así el mariscal Antonio José de Sucre, que había comprendido el sentido nacionalista del país en plena guerra de independencia, había convocado un congreso en Oruro que fue desautorizado por Bolívar, como ya lo habíamos hablado con el decreto 9 de febrero, y ocupó la presidencia del país. Y ahora dejaba el territorio que había construido, pero completamente sumido en la miseria y la ingratitud del país que ayudó a nacer y que se sumía en una lucha interna de poder. Ese fue justamente el triste final de lo que fue el gobierno de Antonio José de Sucre y que lamentablemente hemos tenido que, que, que comentarlo en esta oportunidad para entender precisamente esta coyuntura tan particular que tiene que ver con este contexto de la presidencia de Antonio José de Sucre. Y bueno, como bien saben, el siguiente presidente fue José Miguel de Velasco, que asumía, podríamos decir, por una segunda vez, pero en realidad fue la primera, porque eh, había asumido en ese momento de manera paralela Pedro Blanco. Pedro Blanco es derrotado y después obviamente asume el vicepresidente porque el Congreso nombra precisamente al que fue justamente presidente, Andrés de Santa Cruz. Entonces, eso es fundamental para poder comprender justamente este contexto. Y recordemos que en 1828 el ejército de Gamarra invade el país, ¿no? Y justamente es Gamarra el que nombra presidente a Pedro Blanco, que apoya en realidad a la línea de Gamarra. Sin embargo, es justamente el propio presidente, el propio Andrés de Santa Cruz, que después obligan justamente a retirar algo al ejército de Gamarra para devolver justamente otra vez a lo que fue el territorio peruano. Algo sumamente importante, el diario de José Santos Vargas de 1828 nos va a mostrar precisamente algo fundamental por el hecho de que en sus últimas anotaciones es parte de esta guerra contra el Perú, la primera invasión que tiene Bolivia justamente en este periodo y donde se promueve en realidad la salida del general Gamarra del Perú y se termina por este periodo precisamente la intervención del general Gamarra
al país. Entonces, esto es lo que sucede, es lo que nosotros tenemos en este contexto. Ahora, dentro de la cronología, vamos a tener también, después de José Miguel de Velasco, también a una breve participación de Sebastián Ágreda, que en realidad gobierna el país por 29 días. Recordemos que en realidad, después de que José Miguel de Velasco asume la presidencia provisoria mientras Andrés de Santa Cruz estaba fuera, pues obviamente José Miguel de Velasco es también objeto de un movimiento en el cual Sebastián Ágreda asume la presidencia, pero después es derrocado, ¿no? Posteriormente, ya en la estructura organizacional del país, justamente hay un tema interesante que en realidad al presidente no lo eligen los ciudadanos, sino que lo elige el Congreso, y el Congreso justamente es el que ratifica la presidencia de Andrés de Santa Cruz, y es justamente el periodo más importante que tenemos en este desarrollo tan interesante, ¿no? Entonces, Andrés de Santa Cruz va a ser presidente por 9 años, 8 meses y 27 días. Andrés de Santa Cruz va a tener un rol sumamente importante por el hecho de que va a darle la seguridad jurídica, podríamos hablar así de esta manera, por el hecho que va a promulgar los códigos llamados Santa Cruz de inspiración los códigos napoleónicos, el código civil, el código penal, el código mercantil y obviamente sus respectivos procedimientos, y que después el Perú, cuando se establece la Confederación Perú-Boliviana, adopta estos códigos para uso justamente cotidiano del Estado peruano. Es uno de los pocos países que va a tener esta estructura jurídica, y obviamente con todo este lapso de tiempo, porque Andrés de Santa Cruz le da esta estabilidad después de los periodos de gobierno, después de estos intentos de golpe de Estado que va a tener justamente a lo largo de los primeros 4 años o 2 años de vida de la República, después de la vicepresidencia de José Miguel de Velasco, Andrés de Santa Cruz, le va a dar justamente esta seguridad. Es uno de los gobiernos, tal vez el único gobierno largo que tenemos en el siglo XIX, y que con esta estabilidad le va a permitir en realidad afrontar varios hechos, ¿no? Uno de ellos, que entre sus acciones sumamente importantes tiene que ver con esto de los códigos, como les iba diciendo, las exploraciones que hace de diferentes regiones, el establecimiento justamente del puerto de Cobija, que primero en el gobierno, en la época del Libertador, se denominó Puerto La Mar, en honor justamente a un general del Ejército Libertador, pero después obviamente cambia nuevamente al puerto, como se llamaba en el periodo de la audiencia de Charcas, como el puerto de Santa María Magdalena de Cobija. Entonces, esto va a ser fundamental en este periodo. Pero también recordemos que en este periodo de la institucionalidad, ¿no? Santa Cruz llega a constituir un gobierno sumamente fuerte, un gobierno de repente que va a marcar tal vez uno de los primeros gobiernos que va a consolidar la hegemonía del país en el continente. Pero también en este periodo no vamos a ver que le va a dar una personalidad al ejército boliviano. Con inspiración francesa va a adoptar sus uniformes para todo lo que va a ser el ejército. Va a tener una obra estructural muy importante porque construye puentes, caminos, incluso llega hasta lugares tan alejados, ¿no? Hasta Cobija, ¿no? Llega también hasta Tarija, en el periodo que vamos a ver después entre Iruy y Montenegro, va a llegar incluso a entrevistarse con Otto Felipe Brown en ese proceso. Es el primer presidente que firma acuerdos con otras potencias, como el tratado que celebra con Francia
¿no? Después organiza el primer censo del país y la preparación del primer mapa del país, que no lo llega a ver porque en realidad hay un mapa que aparece en el gobierno de José Vallivian, ¿no? Y es el precursor de la creación de la Universidad Mayor de San Andrés y la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Entonces, esto realmente le va a dar un proceso fundamental, ¿no? Y en este periodo le va a tocar vivir una situación complicada en el Perú, porque también él tenía una vinculación especial con el Perú, ¿no? Entonces el presidente provisorio del Perú, Luis José de Orbegoso, que estaba sumido en luchas internas en el Perú, no le va a pedir a Santa Cruz ayuda para que con el ejército de Bolivia puedan derrotar o por lo menos expulsar al ejército de Felipe Santiago Salaverry, que estaba intentando tomar el poder y que se había proclamado como presidente supremo del Perú en 1835. Entonces, ahí el país va a dividirse en dos, el sur que está en Lima y el sur que está en Arequipa, el Cusco, y el norte que va a estar con Lima. Entonces, Gamarra, ¿no? Que todavía seguía, y él estaba apoyando en realidad al gobierno de Salaverry, ¿no? Eh, Orbegoso lo había exiliado en realidad a Gamarra, pero lo paradójico es que él está desterrado en Bolivia, y desde Bolivia veía justamente toda esta situación, y de esa manera hay una entrevista entre Santa Cruz y Gamarra, que se recoge muy bien en algunos libros en esta entrevista, donde se llevan a cabo, donde se habla en realidad de la intención de armar una confederación, una idea de unir al Perú y Bolivia como lo habían pretendido. Recuerden que Gamarra no reconoce la independencia de Bolivia y por eso es que promueve justamente la intención de armar una especie de confederación. Todavía estamos hablando en 1835. De esa manera se hablaría de tres estados: el estado del norte, el estado del sur y por supuesto el estado de Bolivia, y que incluso se cambiaría el nombre de estos tres estados, ¿no? Pero obviamente la idea era no perder la nacionalidad boliviana, no perder la estructura, no perder la identidad de Bolivia. Entonces, al ver esta situación, ¿no? Gamarra en realidad vuelve al Perú por Puno y ocupa Cusco, donde autorizaría la declaración de la independencia de un Estado central, en este caso hablamos del Estado sur peruano, por parte de Santa Cruz, y se compromete a obtener el apoyo de Arequipa y la eliminación del presidente Orbegoso. Pero para consolidar esta idea, el presidente Andrés de Santa Cruz decide cruzar justamente, no cruzar todavía, sino decide esperar la ratificación de este pacto por los representantes de este lado, por lo menos del sur peruano. Entonces Gamarra cruza la frontera en mayo de 1835, ocupa Puno y obviamente también ocupa el Cusco y ocupa ciudades en La Paz, donde espera la adhesión de importantes guarniciones. Entonces, por esta situación de la presencia de Gamarra en el Estado peruano, Orbegoso pide el auxilio de Bolivia porque considera que Gamarra era el más importante opositor a su gobierno de Gamarra, pero no, lo que no sabía es que ya había entrado en acuerdos con Andrés de Santa Cruz. Entonces, se inicia un proceso complicado, y obviamente Bolivia, a través del presidente Santa Cruz, se siente interesado por la propuesta de acudir al auxilio del presidente Orbegoso en el Perú. Y le considera en realidad ventajosa esta posición porque le permitiría consolidar la hegemonía del Estado boliviano, de la República Boliviana, en lo que sería justamente el sur peruano. Y miren, Santa Cruz deja de lado las pretensiones de Gamarra y
eh, hace caso a esta invitación. Y recordemos que Orbegoso no conocía la entrevista que tuvo en Chuquisaca entre Santa Cruz y Gamarra. Se firma un pacto entre Orbegoso y Santa Cruz, el presidente del Perú y el presidente de Bolivia, el 15 de junio de 1835, y se compromete Santa Cruz a enviar un ejército al Perú para restablecer el orden y derrotar al ejército de Salaver, lo cual garantizaría la conformación de una asamblea entre el norte y otra en el sur, que debían decidir justamente la conformación de la forma de gobierno que debía tener el Perú. Entonces, Gamarra queda completamente desilusionado, ofendido, por haber roto justamente el pacto que habían hecho en Chuquisaca, decide aliarse con Salaver. Y desde ahí comienza esta enemistad entre Gamarra y Santa Cruz, justamente por haber roto justamente este pacto. Esta alianza entre Salaver y Gamarra se firma justamente el 27 de julio de 1835 en el Cusco. Entonces ahí viene la ocupación del ejército boliviano al Perú, por lo menos al sur peruano, ¿no? Y ahí se desarrollan los importantes acontecimientos como fue la batalla de Yanacocha, en la cual se desarrolla el 13 de junio de 1835, en el cual Gamarra es derrotado, pero logra escaparse y llega a Lima para luego ser desterrado hasta Costa Rica. Simultáneamente, Salaverry se pone en marcha hacia el sur del Perú, declarando una guerra a muerte a los bolivianos. Se apodera de Arequipa, pero no pudo en realidad revertir todo el apoyo que tenía del sur peruano, porque simpatizaba con el Estado boliviano. Entonces, de ahí que se realiza justamente un triunfo en Uchumayo, y Salaverry es derrotado totalmente por Santa Cruz en la batalla de Socabaya el 7 de febrero de 1836. Y además, como Salaverry había declarado una guerra muerta a todos los bolivianos, pues el ejército boliviano promueve el fusilamiento el 18 de febrero de 1836 en Arequipa de quien intentó tomar la presidencia, que fue justamente el general Salaver. Así termina en realidad esta intervención del ejército boliviano al Perú, que por eso tenemos en la ciudad de La Paz dos calles que llevan el nombre de Yanacocha y Socabaya, que son calles que muestran la gloria del ejército boliviano en esta ocupación, que lo hace justamente a petición del gobierno de Orbegoso. Y a partir de aquello, se reúnen los departamentos del sur conformados por Cusco, Arequipa, Ayacucho y Puno, y en Sicuani crean el Estado sur peruano. No lo crea Santa Cruz, lo crean justamente los representantes de estas localidades, y nombran como protector a Santa Cruz en marzo de 1836. Y unos meses después se reúnen los departamentos del norte, con Amazonas, Lima, Libertad y Junín en Huara, en agosto de 1836, y acuerdan la creación del Estado norperuano. O sea, estos representantes conforman dos estados del Perú. El Perú se parte en dos. ¿Por voluntad de quiénes? De sus representantes. Otorgando también el poder político a Santa Cruz como supremo protector. Por otro lado, en Bolivia, en junio, en un congreso extraordinario que se reúne en Tapacarí, dio autorización a Santa Cruz para llevar adelante el proyecto de la Confederación. No afecta en nada la independencia de Bolivia. No era esa idea que tenía Gamarra de que Bolivia sea parte de un solo Estado juntamente con el Perú, sino que más bien los representantes en Tapacarí reconocen precisamente de que Bolivia debía mantener esta nacionalidad, esta estructura independiente que ya lo había logrado en 1825. Entonces, a partir de aquello, el 16 de agosto de 1836, toma posesión del mando supremo en Lima, en calidad de supremo protector del Estado norperuano, como también ya lo era del Estado surperuano, y además
ahí mismo conservaba la presidencia de la República de Bolivia. O sea, tenía el título de presidente de Bolivia, tenía el título de protector del Estado norperuano y tenía el título de protector del Estado surperuano. 3 títulos que ayudarían a consolidar justamente lo que fue la máxima autoridad de la Confederación Perú-Boliviana. Y por decreto del 28 de octubre de 1836 se establece la Confederación Boliviano-Peruana, integrado por el Estado norperuano con capital Lima, el Estado surperuano con capital Tacna y el Estado boliviano con capital La Paz. Aquí ya se nombra La Paz como capital del país, pero en el periodo de la Confederación. Santa Cruz luego convoca un congreso de plenipotenciarios en Tacna para que discutiera las bases de la estructura administrativa de lo que iba a ser la Confederación. Y este congreso dio a la llamada Ley de la Confederación Perú-Boliviana, más conocido como el Pacto de Tacna, del 1 de mayo de 1837, que oficia de Carta Magna de Constitución Política. Y de acuerdo con este documento, cada estado tendría su propio gobierno, pero en realidad estaríamos hablando de que le da la existencia justamente de lo que fue la Confederación y además establece como título de protector a la Confederación Perú-Boliviana por un periodo de 10 años con la posibilidad de una reelección continua. Eso ya estaba estableciendo justamente los procesos que en ese tiempo se daban, ¿no? Pues el pacto de Tacna no ha llenado o no ha sido suficiente ni a Bolivia ni a los 2 Perús, debido principalmente que los plenipotenciarios del Congreso habían sido impuestos por Santa Cruz. Santa Cruz decide convocar un nuevo Congreso el 13 de marzo de 1838, pero para ese tiempo Chile ya había declarado la guerra a la Confederación y todos los que habían sido expulsados, exiliados del Perú, habían promovido justamente la interrupción de esta nueva asamblea. Entonces, lamentablemente, al final, este Congreso no se dio. Y para ello, justamente, se inicia lo que fue la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, y esta guerra que la inicia justamente Chile, y después también todos los que fueron exiliados del Estado peruano también hacen este proceso de oposición. Aquí Jorge Bastos tiene un interesante análisis que en la anterior exposición que tuvimos en la Universidad Mayor de San Simón, que lamentablemente fue interrumpida por una persona que no dio un criterio sobre lo que se había expuesto, sino hizo acusaciones que lamentablemente al final no pudimos entrar en diálogo como nosotros habíamos querido. Entonces, volvemos un poquito a hacer este énfasis, pero yo reitero que Jorge tiene un interesante análisis que me encantaría mucho que pueda leer sus libros, Días de Gloria, especialmente con las guerras de Bolivia, donde vamos a entender justamente este proceso cronológico, pero yo me voy a basar justamente un poquito en la cronología que se da en ese tiempo. Por ese momento estaba gobernando Chile una persona que se había declarado como enemigo de la Confederación, que era Diego Portales. Si bien Juan o José Joaquín Prieto era presidente de Chile, en los hechos, Diego Portales era quien gobernaba el país, ostentando 3 de los 4 ministerios que tenía ese país en ese momento. Él era ministro del Interior, Relaciones Exteriores, Justicia, Culto, Instrucción Pública, Guerra y Marina, es decir, todos los ministerios, excepto el de Hacienda. Portales vio el peligro que significaba para los intereses de Chile la consolidación de la Confederación, porque bajo este nivel iba a tener una hegemonía continental, dejando o promoviendo en realidad lo que sería la postergación de Chile, que ya lo había tenido cuando era una capitanía en el periodo virreinal. Y justamente el gobierno chileno declara la guerra a la Confederación el 26 de diciembre de 1836. Si bien la idea de estar en guerra contra la Confederación era sumamente impopular en Chile, porque Chile no tenía, el pueblo de Chile no tenía la intención
de apoyar o de ser parte de este proceso, en realidad Portales muere el 3 de junio de 1837, fusilado en Valparaíso, perdón, a manos de un batallón que se amotina precisamente por ser contrario a la guerra. Y paradójicamente allanó el camino a la entrada definitiva de Chile a la guerra. O sea, paradójicamente, o sea, con eso debía haber terminado cualquier pretensión de Chile de ser parte de esa guerra contra la Confederación, pero esta insurrección que mata Portales allana el camino para que Chile pueda entrar, obviamente, a la guerra contra la Confederación. Entonces los chilenos envían al Perú una primera expedición llamada Restauradora, que la idea era, con apoyo de los peruanos que habían sido exiliados, para restaurar la estructura del país peruano y devolver otra vez su unidad. Por eso se hablaba de una acción restauradora, o sea, se consideraban con el derecho a restaurar la hegemonía del Perú a su anterior régimen. Y quien estaba al mando de esta expedición era justamente el almirante Manuel Blanco Encalada, con el apoyo, obviamente, de todos los que fueron opositores en Santa Cruz, que eran del Perú, y encabezados por el general Antonio Gutiérrez de la Fuente. Desembarcan en Islay y ocupan Arequipa. Este ejército restaurador no recibe el apoyo de la población y fueron cercados por fuerzas confederadas al mando del propio general Andrés de Santa Cruz, que dejó volver a su patria a los chilenos a condición que reconocieran la confederación. Y justamente eso es lo que sucede con la derrota perdona la vida en realidad lo que fue justamente Paucarpata, y les obliga a suscribir un tratado en el cual el Congreso de Chile no lo reconoce y nuevamente vuelve a mandar otra segunda expedición restauradora que parte de Valparaíso y que estaba al mando del general chileno Manuel Bulnes. Recordemos que Blanco Encalada es derrotado en Paucarpata, perdonado en realidad, ni siquiera derrotado, le perdonan porque el ejército de Chile había llegado con harapos, había llegado completamente desprovisto por todas las marchas que tuvieron, y Santa Cruz tiene pena por la condición que tenía el ejército chileno en ese momento y obliga a volver a su país. Pero recuerden que el Congreso no ratifica este tratado y vuelve a mandar otra vez esta segunda expedición, ¿no? Por eso cuando dicen que el ejército chileno nunca ha vencido, pues sí fue vencido. Y solo hagamos recuerdo de lo que fue Paucarpata. Y ahí Manuel Bulnes también contaba con el apoyo de los emigrados peruanos, encabezados en este caso por el propio Agustín Gamarra, que fue nombrado jefe del Ejército Unido Restaurador. Y esta expedición desembarca en Ancón, a 37 kilómetros del norte de Lima, es decir, en territorio Estado Honor peruano, donde la causa de la Confederación no tenía tanta popularidad como en el sur. El presidente del Estado norperuano, el Orbegoso, asume una posición peruanista pura y se propuso expulsar tanto a chilenos como a bolivianos, pero resultó también derrotado por los restauradores chilenos y peruanos en el combate de Portada de Guías en las afueras de Lima el 21 de agosto de 1838. Los restauradores ingresan a Lima y Gamarra fue proclamado presidente provisional del Perú, pero en noviembre del mismo año tuvieron que abandonar Lima, que volvió otra vez a poder de los confederados. Los restauradores decidieron entonces cambiar el escenario de lucha y se retiran a Huaylas, al norte del Perú, donde se aprovisionaron y por supuesto se reorganizaron. Y tras el primer encuentro indeciso en Buin, los confederados con Santa Cruz a la cabeza fueron definitivamente derrotados en la batalla de Yungay el 20 de enero de 1939. Santa Cruz huye apresuradamente a Lima, donde llega tras 4 días de cabalgata. Con lágrimas en los ojos, informa a unos pocos amigos de la derrota que había sufrido, pero no se dio por vencido y marchó hacia Arequipa con el propósito de volver a Bolivia y comenzar una guerra de reconquista. Pero al llegar a Arequipa se enteró que los generales bolivianos Vallivian y Velasco se habían sublevado contra él, ellos que habían peleado incluso en Yanacocha y Socabaya.
Viendo pues todo perdido, renuncia a su poder el 20 de febrero de 1939 y se dirige al puerto de Islay, acompañado por algunos oficiales leales. Allí desembarca en la fragata inglesa Samarán, rumbo al Ecuador, y donde finaliza justamente su gobierno como protector del Estado binacional y también del Estado de lo que fue Bolivia y Perú. Calvo, que era su vicepresidente, asume la presidencia, pero después es derrocado justamente por el propio Velasco. Pero es necesario también hablar de un episodio que sucede en este interín, y justamente tiene que ver con la guerra que le declara el presidente de Argentina, el general Rosas, al gobierno de Santa Cruz, no a la Confederación, porque Argentina estaba pasando también por un periodo de crisis muy compleja porque se había conformado la Confederación Argentina y muchos unitarios no estaban de acuerdo con esta línea de la Confederación Argentina. Entonces algunos huyen hacia la banda oriental, lo que es Uruguay, y otros terminan en Bolivia. Entonces Rosas considera que Santa Cruz estaba apoyando a los unitaristas que estaban en Bolivia para debilitar justamente el gobierno o su gobierno en Argentina. Entonces, Argentina o Rosas le declara la guerra no a Bolivia, sino a Santa Cruz. Y ahí, viendo que Bolivia había mandado a su ejército al Perú para pacificar el Perú, recordemos que Orbegoso había pedido justamente el apoyo de Bolivia, y Santa Cruz, a la cabeza de su ejército, cruza justamente el desaguadero. Rosas considera que es oportuno recuperar Tarija, porque había sido declarado como departamento en 1831 y Argentina no había renunciado a esta pretensión de retomar o devolver justamente lo que fue el departamento de Tarija otra vez a la Confederación Argentina, en este caso a la provincia de Salta. Entonces, ahí se arma otro ejército, justamente algunos que habían participado en Socabaya, se conforma justamente en Tupiza el batallón Socabaya sexto de Infantería, que se queda justamente en esa región para cuidar justamente toda la región del sur. Y es nombrado justamente jefe de este ejército, el ejército del sur boliviano, a el general alemán Otto Felipe Braun, con el apoyo justamente de otro general importante, que es justamente el general Francisco Burdett O'Connor, ¿no? Entonces, este periodo también es súper importante porque vamos a ver al ejército del sur, mientras había un ejército en el norte, en el Perú, vamos a ver que hay otro ejército del sur que va a bajar hasta Iruya y nos vamos a quedar en posesión de lo que es la Puna Jujeña. O sea, Bolivia gana un territorio. Y además de que los jujeños o los del norte tenían cierta predilección y cierta afinidad con el Estado boliviano. Súper interesante. Y ahí Rosas organiza un ejército, ¿no? Donde lo nombran justamente al general Heredia para que pueda ser parte justamente de ocupar Bolivia y recuperar Argentina. Pero una parte de este ejército es derrotado precisamente en la famosa batalla de Iruya, una batalla que se desarrolla justamente en 1837 y que los bolivianos expulsan de esta comunidad que es Iruya, que está en el norte argentino, con el apoyo incluso de los pobladores, son derrotados. Y después, cuando el ejército de Heredia sube hacia la región de Tarija, no especialmente cuando llegan a las cercanías de Tarija, Otto Felipe Braun tiene una idea muy, muy creativa de armar una carta falsa en la cual hace que el ejército de Heredia pueda tomarlo
de manera subrepticia, y en esta carta se podía evidenciar, como contaba en realidad Brown, que no había defensas en Tarija. Entonces esto anima al general Heredia, al general argentino, de poder llegar hasta Tarija y ocuparla. Pero esto fue una estratagema muy inteligente de Otto Felipe Brown, porque cuando están pasando por los acantilados de Montenegro, en realidad eso fue en el mes de junio de ese año, cuando están pasando por los acantilados, pues el ejército que era muy hábil en las pampas con su caballería, la caballería no les sirve de nada, van dejando rezagados a lo largo de su caminata, y allí es donde se produce justamente la famosa batalla de Montenegro, y este mes precisamente vamos a recordar un aniversario más de la batalla de Montenegro, con pocos días de diferencia con la batalla de Iruya. Entonces, ahí Heredia es derrotado, se toman prisioneros, se toma todo un bagaje de trofeos de guerra, incluyendo un estandarte del ejército argentino, y el ejército argentino es derrotado definitivamente. Recordemos que el ejército boliviano está en el norte, el ejército del sur, al mando de Otto Felipe Brown, justamente derrota a los argentinos, y esto también nos llena de orgullo porque también es otra de las glorias bolivianas que nosotros debemos reconocer. Socabaya, Yanacocha, Iruya, Montenegro, que son batallas, victorias nuestras, ¿no? Y que nos deben enaltecer justamente este proceso. Y lo más complicado es que Heredia vuelve a Argentina derrotado y es asesinado, en realidad, extrañamente. Algunos aducen que fue los propios bolivianos los que lo asesinaron, pero eso no es verdad. Hay un proceso de cartas que se mandan entre Brown y Heredia, y eso demuestra en realidad que no había intención de atentar contra su vida, sino incluso de llamarlo a la reflexión. Pero Rosas de ahí definitivamente renuncia a cualquier pretensión de apoderarse de Argentina. Iruy y Montenegro se constituyen en los hechos bélicos que van a sellar precisamente la hegemonía geográfica del país. Lamentablemente, después de la caída del general Santa Cruz, asume Velasco, y cuando Velasco asume, devuelve la puna jujeña a Argentina, justamente para no tener ya ningún conflicto con este Estado. Y Argentina definitivamente, vuelvo a decir, renuncia a cualquier pretensión. Allí entre Vallivian y Velasco se va a producir también otra guerra, podríamos llamar así, interna, para ver quién iba a asumir el vacío de poder que había dejado Santa Cruz, que en ese momento legalmente el presidente iba a ser el vicepresidente Calvo. Pero ante estas pretensiones, Gamarra ve que al ser derrotado Santa Cruz, decide invadir Bolivia en octubre de 1841 para apoderarse justamente del país, del Estado boliviano. Y bueno, y esa es la conferencia que ya hicimos la anterior semana para lo que es justamente la invasión del ejército peruano a Bolivia, donde definitivamente es derrotado cualquier pretensión del Perú de desconocer la independencia de Bolivia y anexarla otra vez al Perú. Y esa en realidad ha sido la historia de que va desde 1825 por lo menos hasta 1841. Rápidamente hemos hablado de este hecho y espero que haya colmado la expectativa. Muchas gracias.